Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un vídeo que nos toca el corazón de una manera profundamente especial, un tema que nos recuerda la asombrosa resiliencia humana y la fuerza inquebrantable del espíritu solidario. Vamos a sumergirnos en la inspiradora historia de cómo dos personas, Alil y Esla, unidas por la devastación de un terremoto, se embarcaron en una misión humanitaria que no solo conmueve, sino que también nos enseña lecciones invalorables sobre la empatía, la acción y la capacidad de la humanidad para resurgir de las cenizas. Si les interesan las historias que tienen el poder de mover el mundo y nos invitan a creer firmemente en un futuro mejor, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse, porque en este canal nos dedicamos a compartir contenido que realmente importa, contenido que nutre el alma y enciende la esperanza. La vida, en su impredecible y a veces implacable curso, nos presenta desafíos que pueden sacudir los cimientos mismos de nuestra existencia. Son momentos de profunda adversidad, cuando la oscuridad parece querer engullirnos por completo, que la luz de la bondad humana, en su forma más pura y desinteresada, brilla con una intensidad incomparable, iluminando el camino y recordándonos nuestra profunda conexión. Hoy nos adentraremos en la conmovedora historia de Alil y Esla, dos almas gemelas cuyo dolor, infligido por la tragedia de un terremoto que arrasó con todo a su paso, se transformó en un poderoso motor para la acción. Su misión humanitaria, nacida de las ruinas y el sufrimiento, se ha convertido en un faro de inspiración, tocando las vidas de innumerables personas y demostrando que el dolor puede ser el catalizador más potente para un cambio positivo y duradero. El terremoto fue un evento de proporciones catastróficas, un recordatorio brutal de la fragilidad de nuestras estructuras, de la precariedad de nuestras vidas y de la imprevisibilidad de la naturaleza. Sin embargo, en medio de ese panorama desolador, entre el polvo y los escombros, emergió algo mucho más fuerte y resiliente, la indomable voluntad de ayudar, de reconstruir no solo las edificaciones caídas, sino, sobre todo, las esperanzas destrozadas. Alil, cuya vida fue irreversiblemente marcada por este desastre natural, sintió un llamado profundo, una urgencia ineludible de hacer más que simplemente lamentar las pérdidas. Vio con sus propios ojos la necesidad apremiante de apoyo, de recursos esenciales, de una mano amiga y cálida para aquellos que lo habían perdido todo, para quienes se encontraban desamparados en medio de la desolación. Y fue precisamente allí, en el epicentro de esa crisis humanitaria, donde el destino, o quizás una fuerza superior, lo unió a Esla. Esla, una mujer cuya fortaleza interior es tan rara como admirable, también había sufrido pérdidas devastadoras. Sin embargo, su espíritu, lejos de quebrarse ante la adversidad, se fortaleció. En lugar de sucumbir a la abrumadora desesperación, canalizó su energía y su inmensa compasión hacia la ayuda comunitaria. Buscaba incansablemente maneras de aliviar el sufrimiento de sus vecinos, de sus compatriotas, de todos aquellos que compartían su misma angustia. Cuando Alil y Esla se encontraron, fue como si sus caminos, íntimamente marcados por el mismo dolor pero impulsados por la misma llama de esperanza, convergieran de forma natural, predestinada. Compartían una visión unificada, un deseo ardiente y palpable de marcar una diferencia significativa en medio de tanta devastación. Al principio no se trataba de grandes discursos ni de planes estratégicos elaborados al detalle. Era un entendimiento tácito, una conexión profunda y silenciosa que dictaba la imperiosa necesidad de actuar, de moverse, de hacer algo tangible. Observaron a su alrededor un mar de personas desplazadas, familias enteras sin un techo donde cobijarse, niños con miradas asustadas que necesitaban consuelo y seguridad, y ancianos que requerían cuidados especiales y atención delicada. La magnitud del desastre era abrumadora, casi paralizante, pero ellos, con una determinación férrea, decidieron empezar por donde podían, paso a paso, una acción a la vez. Su misión humanitaria dio sus primeros pasos de una manera humilde, casi insignificante ante la escala del problema. Reunieron a un pequeño grupo de voluntarios comprometidos, personas que, como ellos, no podían permanecer impasibles. Organizaron la recolección de mantas calientes para mitigar el frío, ropa de abrigo para protegerse de las inclemencias del tiempo, alimentos no perecederos para aliviar el hambre y medicamentos esenciales para atender las heridas y dolencias. La logística, como era de esperar, era un desafío monumental. Las carreteras estaban gravemente dañadas, el acceso a muchas de las zonas más afectadas era extremadamente difícil y peligroso. Sin embargo, su determinación era inquebrantable, una fuerza motriz que los impulsaba a superar cada obstáculo.
Trabajaban incansablemente, a menudo con recursos sumamente limitados, pero compensaban esa carencia con una creatividad y un ingenio que surgían de la pura necesidad, de la urgencia de la situación. Imaginemos la escena: días y noches de trabajo arduo, bajo el sol abrasador que quemaba la piel o el frío intenso de la noche que calaba los huesos. Transportaban suministros vitales en vehículos improvisados, sorteando escombros peligrosos y escombros inestables. Consolaban a aquellos que habían perdido a sus seres queridos, ofreciendo palabras de aliento y un hombro en el que llorar. Alil y Esla se convirtieron en el corazón palpitante de este esfuerzo colectivo, liderando con el ejemplo, inspirando a otros a unirse a su noble causa, a ser parte de esta ola de solidaridad que nacía de la adversidad. Lo verdaderamente fascinante de su historia es cómo, de una experiencia tan traumática y desgarradora, surgió una organización, una estructura organizada y eficiente que les permitió canalizar la ayuda de una manera mucho más efectiva y con un alcance mayor. No se limitaron a la distribución de bienes materiales, por muy importantes que fueran. Su visión era más profunda. Se enfocaron también en el apoyo psicológico y emocional, reconociendo que la reconstrucción va mucho más allá de las edificaciones físicas. Implica fundamentalmente sanar las heridas invisibles, las cicatrices del alma que deja un trauma de tal magnitud. Organizaron espacios seguros para los niños, lugares donde podían jugar, reír y, por un momento, olvidar el horror que habían presenciado y vivido. Crearon puntos de encuentro para los adultos, espacios donde podían compartir sus experiencias más dolorosas, encontrar consuelo mutuo y sentir que, a pesar de todo, no estaban solos. Esla, con su empatía natural y su profunda conexión con los demás, se dedicó especialmente a los más vulnerables. Escuchaba atentamente sus historias, ofrecía abrazos reconfortantes y palabras de aliento que transmitían esperanza. Alil, con su pragmatismo y su capacidad para la organización, se encargaba de la compleja logística. Aseguraba que los suministros llegaran a donde más se necesitaban, coordinaba esfuerzos con otras organizaciones humanitarias y buscaba incansablemente donaciones para mantener viva su misión. Juntos formaban un equipo formidable, un dúo en el que cada uno complementaba las fortalezas del otro, creando una sinergia poderosa. La noticia de su labor, de su dedicación incansable, comenzó a difundirse como un reguero de pólvora. La comunidad, tanto a nivel local como internacional, respondió con una generosidad conmovedora. Las donaciones empezaron a llegar, permitiéndoles expandir significativamente su alcance y sus actividades. Su misión dejó de ser solo la ayuda inmediata para transformarse en proyectos a más largo plazo, con una visión de futuro. Comenzaron a organizar la construcción de refugios temporales más seguros y duraderos, proporcionando un hogar digno a las familias que lo habían perdido todo. Implementaron programas de apoyo educativo para los niños, asegurándose de que su educación no se viera interrumpida por la tragedia, brindándoles la oportunidad de un futuro. Y algo que consideraron crucial, se centraron en la recuperación económica, ayudando a las familias a reanudar sus negocios, a encontrar nuevas oportunidades de sustento, a recuperar su independencia y su dignidad. El terremoto había destruido, pero Alil y Esla, junto con su creciente y apasionada red de voluntarios, estaban construyendo un futuro, ladrillo a ladrillo, esperanza a esperanza. Lo que hace que su misión sea tan profundamente inspiradora es la autenticidad inquebrantable de su compromiso. No buscaban reconocimiento personal, ni fama, ni aplausos. Actuaban porque sentían una responsabilidad moral irrenunciable, una conexión profunda y visceral con las personas afectadas por la tragedia. Su historia es una lección viva y palpable de que ante la adversidad más extrema, la respuesta no debe ser la desesperanza, sino la acción colectiva, la solidaridad y la compasión desbordante. Nos demuestran de manera contundente que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar razones poderosas para seguir adelante y, lo que es más importante, para ayudar a otros a hacer lo mismo. Es un recordatorio poderoso de que todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad inherente de ser agentes de cambio positivo, de que un pequeño gesto de bondad, por insignificante que parezca, puede tener un impacto verdaderamente enorme y transformador. El título, que resume perfectamente la esencia de su extraordinaria labor, Unidos por el terremoto, Alil y Esla en misión humanitaria, encapsula la profunda verdad de su viaje. Fueron unidos, forzados a unirse, por la tragedia que los golpeó. Sin embargo, esa unión inicial, marcada por el dolor, se transformó en una fuerza constructiva, una energía imparable que ha ayudado a reconstruir no solo Edific iOS, sino, lo que es más importante, vidas enteras y comunidades devastadas.
Su historia nos transmite un mensaje fundamental y esperanzador: la humanidad, en su esencia más profunda, es intrínsecamente fuerte, capaz de resurgir, de renacer, incluso de las cenizas de la destrucción más absoluta. Hemos sido testigos a través de esta narrativa de cómo Alil y Esla, enfrentando la devastación de un terremoto que lo cambió todo, no se rindieron ante la adversidad. En lugar de dejarse consumir por el dolor, encontraron en el sufrimiento compartido un impulso innegable para embarcarse en una misión humanitaria que ha tocado y seguirá tocando corazones. Hemos destacado su labor inicial, esa lucha titánica por la recolección de suministros básicos, su enfoque vital en el apoyo emocional y psicológico, y cómo esa pequeña semilla de ayuda, regada con compasión y dedicación, se fue transformando gradualmente en una organización robusta y eficaz que brinda asistencia integral. Su ayuda abarca desde la provisión de refugios temporales hasta la implementación de programas educativos y de recuperación económica, reconstruyendo un futuro para quienes lo habían perdido todo. Su historia es un testimonio poderoso y conmovedor de la resiliencia humana, de esa capacidad intrínseca que poseemos para levantarnos después de caer, para adaptarnos a circunstancias inimaginables. Es también una demostración rotunda de la capacidad de la bondad para florecer y prosperar incluso en las circunstancias más difíciles y desoladoras. Nos han demostrado, de manera inequívoca, que la empatía genuina y la acción coordinada y decidida son fuerzas transformadoras de un poder incalculable, capaces de reconstruir no solo lo material, sino, y esto es lo más importante, la esperanza y el espíritu de comunidades enteras que se tambalean al borde del abismo. Y así llegamos al final de este vídeo, un viaje a través de una historia que espero sinceramente los haya conmovido e inspirado tanto como a mí me ha sucedido. Hemos sido testigos directos de la increíble labor de Alil y Esla, dos personas que, unidas por un evento devastador, se convirtieron en faros de esperanza radiante para innumerables personas. Su misión humanitaria es un recordatorio potente y necesario de que, a pesar de las tragedias que nos golpean, la humanidad posee una capacidad asombrosa, casi milagrosa, para levantarse, para apoyarse mutuamente de manera incondicional y, sobre todo, para construir un futuro más brillante y esperanzador para todos. Gracias de corazón por acompañarnos en este recorrido tan significativo. Nos encantaría enormemente saber qué les pareció esta historia, qué resonancia tuvo en ustedes. ¿Hay alguna otra misión humanitaria que conozcan, alguna otra historia de resiliencia y solidaridad que les gustaría que compartiéramos en futuros vídeos? Por favor, déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y sentir esa conexión que crea nuestra comunidad. Su opinión es invaluable para el crecimiento y la dirección de nuestro canal. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que la historia de Alil y Esla merece ser conocida y difundida, les animamos encarecidamente a que den un gran me gusta, a que compartan este vídeo con sus amigos, familiares y redes de contacto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos que esperamos sigan inspirándoles y enriqueciendo sus vidas. Hasta la próxima, y que la esperanza y la solidaridad siempre guíen sus caminos.